221. Un saludo especial en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret para todos mis amigos, hermanos en Cristo Jesús, familiares que también escuchan y ven los mensajes transmitidos por estas redes sociales. Un saludo especial en el nombre de Jesús desde la hermosa ciudad de Pereira, transmitiendo la gloriosa y eterna palabra del Señor Jesús. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús de Nazaret a esta reunión con Cristo Jesús. Hoy el Señor traerá una bendición para ustedes, no se la pierdan. Que para usted que está allá en su casa, en su hogar, que mira este mensaje, para usted también es esa bendición. Si usted se dispone, si usted escucha con atención la palabra de Dios, Dios le va a bendecir de una manera especial. Vamos entonces a cantarle al Señor. Vamos a verlo con la alabanza número 221, por la gloria del Señor Jesús. Entonamos este canto. Es segura es la verdad de Dios, en la Biblia ella no sé nada, este pobre mundo pasará veloz, la palabra queda fijada, la palabra es bien dulce como miel, el mensaje es el hijo de nuestro Dios, por los ataques y por el puro hostil, permanece la eterna voz de Dios. Los que a la palabra prestan atención, los que en ella ponen su confianza, fuertes y valientes por lo recto son, viven en la fe y en la esperanza, la palabra es fiel, dulce como miel, el mensaje es el hijo de nuestro Dios, por los ataques mil, por el puro hostil, permanece la eterna voz de Dios. Claro es a ellos marineros en la mar, y a los viajeros una lumbre, a los extraviados es la guía sin par, que disipa toda incertidumbre, la palabra es fiel, dulce como miel, el mensaje es el hijo de nuestro Dios, por los ataques mil, por el furor hostil, permanece la eterna voz de Dios. En la Santa Biblia siempre confiaré, en las pruebas y en las tempestades, es la base de mi amor y vida y fe. Sé que durará por las edades, la palabra es fiel, dulce como miel, el mensaje es el hijo de nuestro Dios, por los ataques mil, por el furor hostil, permanece la eterna voz de Dios. Aleluya, bendito es el nombre de Jesús. La palabra gloriosa de nuestro Dios es dulce como la miel. Bendito sea su nombre glorioso. Seguimos alabando, seguimos glorificando el nombre del Señor. Vamos a entonar otro hermoso canto para la gloria del Señor Jesús. Alabanza para la gloria del Señor Jesús. Alabanza número 198 en el nombre de Jesús. Entonamos este hermoso canto espiritual con que ensaltamos y glorificamos al Cristo que vive. También un mensaje especial para ustedes, mi querido familiar, mi querido amigo que mira este mensaje a través de Divino Señor, ven a Él, que te espera mi buen Salvador, ven a Él, que te espera mi buen Salvador, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que
Salvador, ovejuela que huyó del redil. He aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a él, que te espera mi buen Salvador. Ven a él, que te espera mi buen Salvador. Ven a él, que te espera mi buen Salvador. Ven a él, que te espera mi buen Salvador. Aleluya, así es. Siempre Jesús esperando que lleguemos a sus pies a través de estos cantos espirituales también, y nos trae ese mensaje. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir glorificando al Señor en el nombre de Jesús con la alabanza número 194. La gloria del Señor Jesús, alabanza número 194 en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonamos este hermoso canto para la gloria del Señor. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús. Y Él murió y resucitó. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús. Y Él murió y resucitó, y hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo y podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús. Él murió y resucitó, y hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder sin igual poder en Jesús. Él murió y resucitó, y hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Así es, al Señor Jesús sea honra, gloria y alabanza por toda la eternidad. Seguimos glorificando al que vive y permanece para siempre. Aleluya. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, te gozo mi alma cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, te gozo mi alma cuando canto para ti, por tu grande amor es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti, por tu grande amor es lo máximo,
nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a entonar otra hermosa alabanza para la honra y gloria del Señor Jesús. Edifiqué mi casa sobre la roca la edifiqué. Jesucristo es la base, Jesucristo es la base, es el fundamento de nuestra fe. Esta casa no se cae, porque está sobre la roca, y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae, sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae. Edifiqué mi casa sobre la roca la edifiqué. Jesucristo es la base, Jesucristo es la base, es el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae, sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae, sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae. Así es, una casa firme, fundamentada en Cristo, que es el fundamento de ese edificio espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí yo vengo pronto, retenido, que yo te haré columna hacia el mundo vencer. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, que yo te haré columna hacia el mundo vencer. De fiel hasta la muerte y la corona le daré. Y el Dios omnipotente cubrirá tu desnudez. De fiel hasta la muerte y la corona le daré. Y el Dios omnipotente cubrirá tu desnudez. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Aleluya. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, que yo te haré columna hacia el mundo vencer. De fiel hasta la muerte y la corona te daré. Aleluya. De fiel hasta la muerte y la corona te daré. Y el Dios omnipotente cubrirá tu desnudez. Aleluya, cuánto la gloria a Dios. Alabado es el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Qué maravilloso, así es, cantar y glorificar al Señor, mis queridos amigos, que de pronto es la primera vez que sintonizan o que encuentran esta señal, estos videos. Un saludo especial para usted en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo invito a que nos siga a través de las redes sociales. Ahí son mensajes de fe y de poder, son mensajes que van a cambiar tu vida. La palabra de Dios no fue enviada para cambiar al vecino. La palabra de Dios fue enviada para cambiarte a ti y a mí. Hagamos siempre razonamiento de la palabra de Dios. A veces escuchamos la palabra y siempre pensamos y decimos, ¿cómo le caería de bien esta palabra a fulano, a sutanito, a perencejo? Pero no. La palabra de Dios es enviada para que usted y yo seamos cambiados y transformados por ella. Así que esta palabra es para usted, mi querido amigo, mi querido familiar que también escuche allí. También mi hermano por allí en el Valle del Cauca que se reporta también, que también muchas veces nos hemos comunicado por teléfono. Un saludo especial para usted, mi hermano, allí en ese lugar donde se encuentra, en ese pequeño municipio del Valle del Cauca. Un saludo especial para usted, para su familia, para esa iglesia del Señor en esos lugares. También un saludo muy especial para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Así que mis queridos hermanos, miramos y observamos a través de la palabra de Dios. Estamos pasando tiempos difíciles, los pasaron nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Ellos pasaron un tiempo extremadamente difícil. Luego los que siguieron después de ellos también pasaron un tiempo difícil. Y así sucesivamente a través de cada siglo, hasta llegar a esta era del siglo XXI,
El hombre se enfrenta siempre a diversas circunstancias en la vida, pero Jesucristo siempre ha estado y siempre estará para prestar esa solución, para tender esa mano amiga, esa mano que le puede socorrer y que le puede ayudar. Las dificultades, las adversidades, hay que enfrentarlas en la vida, seamos cristianos o no. Todos enfrentamos dificultades. Pero lo que es realmente importante es que el Señor prometió que hay un lugar donde no se van a pasar ese tipo de dificultades y que allá la vida es eterna. Así que pasamos un poco de dificultades acá, pero nos vamos a gozar con el Señor Jesús. Pero qué lamentable aquellas personas que no aceptan al Señor Jesús, porque están expuestos a sufrir acá en la tierra lo que se sufre naturalmente y a sufrir eternamente por no haber aceptado al Señor Jesús. O sea que es un, podamos llamarlo, un suceso terrible, lamentable, y por esto porque el Señor vino. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que usted, mi querido hermano, para que usted, mi querido amigo, para que usted, mi querido sobrino, mi querido familiar, la consanguinidad acá terrenal, usted también está invitado. No vaya a creer que porque tiene un amigo evangélico, que porque tiene un familiar evangélico, usted es salvo. Tiene que usted personalmente reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador personal de su vida. Así que vamos entonces en esta hora, después de este corto saludo, vamos a ir a la palabra eterna de nuestro amado Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a estar observando la palabra de Dios en esta hora que el Señor nos permite estar congregados acá. Una vez más reitero, desde la ciudad de Pereira. Esto se denomina como área metropolitana de Pereira, que es un área bastante grande. Se comprende el área metropolitana de Pereira por 3 municipios aledaños al casco urbano, a la parte urbana. 3 municipios aledaños forman parte de la zona metropolitana de Pereira. Para que entiendan que esta ciudad es una ciudad grande, es una ciudad que también, obviamente, Dios ha querido que su iglesia esté en esta ciudad para que las almas puedan huir de la ira que vendrá. Y en medio del modernismo, en medio de las diversiones, en medio de los vicios de la carne, también acá hay una iglesia que predica, hay un pueblo que vive la palabra de Dios. Vamos entonces a ubicarnos en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, para la gloria del Señor Jesús. Primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ubicarnos allí en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice así la palabra de Dios, primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, para la gloria del Señor Jesús. Dice así en el nombre glorioso del Señor Jesús, capítulo 2 de esta primera carta del apóstol San Pablo. Dice: en el nombre de Jesús leo su eterna palabra. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que vuestra entrada a vosotros no fue vana. Pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba vuestros corazones. Aleluya. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Al nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Que el Señor Jesús sea derramando espíritu de sabiduría y de revelación para ustedes también, que encuentren este mensaje o que lo están viendo ahora en directo.
que el Señor sea dando espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender su palabra, porque no hay otra manera de entender la palabra de Dios. Aunque el hombre estudie, aunque el hombre se capacite, solo son estudios literales. Pero para poder entender la mente de Cristo necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, y para tener a Cristo en nuestro corazón tenemos que vivir una vida agradable según Él nos ha enseñado. Alabado el nombre de Jesús. La carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en uno de sus capítulos, como ya ha sido divididas estas cartas, obviamente en los textos originales no se encuentra así, pero en las Biblias, para una mayor comunidad, se ha fraccionado cada palabra, cada párrafo, y de manera también se ha diferenciado los distintos temas, nombrándolos por capítulos, etcétera, etcétera, para más comodidad del lector. Entonces la palabra de Dios en la carta a los tesalonicenses, hablando el Espíritu Santo, Jesús de Nazaret en espíritu hablando a través de las cuerdas vocales de Pablo apóstol y escribiendo estas palabras para que nosotros fuéramos enseñados por ellas, dice: porque hermanos, vosotros mismos sabéis que vuestra entrada a vosotros no fue en vano. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo a la iglesia? Porque no vamos a centrarnos a la iglesia de Tesalonicenses, vamos a centrarnos a la iglesia universal, a la iglesia del Señor Jesús, que está extendida por muchos lugares de la tierra. La iglesia verdadera, la iglesia que vive la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo, que está plasmada en cada corazón, que cada persona vive según lo que la palabra dice y no según sus ideas o sus pensamientos. A la verdad, la palabra del Señor está diciendo que no ha sido en vano esa anunciación. Estamos en esta enorme ciudad de Pereira, pues enorme, pues acá los que habitamos, porque realmente pues hay ciudades más grandes en Colombia, obviamente. Viene siendo como la 8ª o la 10ª ciudad, ni siquiera está entre las 5 primeras ciudades más grandes, pero vive una buena cantidad de gente. Y aquí en esta ciudad la palabra de Dios ha venido también para traer o para tocar esos corazones, esas almas. Y a través de lo que ha acontecido nos ha servido de algo para aprovechar las redes sociales, cosa que en otro tiempo no hacíamos con mucha frecuencia de utilizar las redes sociales, por muchas circunstancias que no, en el momento no es el tema a tratar. Pero a través de estas redes sociales, Dios quiera y permita que alguno de ustedes que mira este mensaje, o que mira a este familiar predicando, o que mira a este hombre predicando en esa ciudad llamada Pereira, se arrepienta y pueda huir de la ira que vendrá a través de la gloriosa palabra del Señor. Hay en el encabezamiento del perfil de este Face, ahí encontrará usted un número telefónico donde puede llamar para tener más información, para llevarlo y para enseñarle qué es lo que usted debe de hacer después de que usted tome ese paso de arrepentimiento. La buena palabra dice: la entrada a vosotros no fue en vano, no fue vana. La entrada y la llegada a esta ciudad no es vana, como no es vana la llegada del Evangelio a Colombia ni a ningún lugar de la tierra. Vamos predicando la palabra de Dios en todos los lugares. Vamos predicando el Evangelio de Cristo donde el Señor nos permite, y conforme a nuestras fuerzas vamos avanzando. No es fácil, pero yo sé que con la ayuda de ustedes también podremos avanzar. Que si nos falta mucho territorio para avanzar, le hago esta pregunta: ¿qué hace usted para colaborar para que la iglesia avance en Colombia? ¿Qué hace usted para colaborar para que la iglesia avance? ¿Qué puede hacer usted para que la iglesia siga avanzando? De pronto usted dirá: ve, pero la iglesia no está acá. Ve, pero la iglesia del Señor no está acá en este pueblo, en esta ciudad, en esta vereda, en este corregimiento, en esta comuna. No está la iglesia. Pues haga algo usted.
Comience usted a trabajar para que la iglesia del Señor esté en su barrio, en su comuna, en su vereda, en su corregimiento, en su comisaría, allí en ese lugar, en su departamento, en esa ciudad capital donde no está quizás la iglesia del Señor. Usted puede hacer algo para que la palabra del Señor llegue a ese lugar, como ha llegado a Pereira y a otras muchas ciudades de este territorio nacional. El apóstol Pablo decía: porque nuestra entrada a vosotros no fue en vano. ¿Por qué? Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Predicar el Evangelio de Cristo, llevar la palabra de Dios, y nosotros como ministros de Dios ministrar las almas, esto no es un trabajo vano. La palabra del Señor dice que cuando viniere el príncipe de los pastores, dice que Él dará la corona de gloria a cada uno de aquellos que con cuidado, que con celo, que con un deseo sincero, no por ganancia, no por fuerza, sino voluntariamente, ministran las riquezas, las reliquias de Cristo Jesús. Dice en el verso 2: pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate. Así es. No es fácil anunciar el Evangelio del Señor Jesús. Es fácil hablar de Evangelio. Hablar de Evangelio es fácil. Pero hablar del Evangelio de Jesucristo no es tan fácil, porque Evangelio lo recibe y lo escucha mucha gente. Pero el Evangelio de Jesucristo lo recibe aquella persona que tiene su sentido y tiene ese deseo real de cambiar su vida. ¿Por qué hablo en este término que pareciera que fuera lo mismo decir evangelio o el Evangelio de Cristo? Porque la palabra evangelio es una palabra que tiene un solo significado en ambos sentidos. Evangelio significa una palabra nueva. Y cuando yo digo el Evangelio de Jesucristo, es porque estoy diciendo la palabra nueva de Jesucristo. Ya no un evangelio, sino el Evangelio de Jesucristo. Por eso hablo en esos dos términos, que no es lo mismo. Evangelio es lo que hoy se predica, es lo que hoy la humanidad habla, es por lo que la humanidad hoy corre, es por lo que la humanidad hoy quizás allí es esforzada para vivir el Evangelio. Pero para vivir y para quizás allí obedecer el Evangelio de Jesucristo, se necesita una verdadera convicción del hombre, una verdadera convicción, del hombre, un verdadero arrepentimiento de la persona para vivir el Evangelio de Jesucristo. Las otras palabras pueden ser nuevas, pueden traerla de muchas maneras y hablarse de muchas maneras, y son dichas por grandes expertos que exponen la palabra de Dios con grande habilidad, porque han ensayado, porque han estudiado, porque han indagado, porque, como dicen en el mundo, se han quemado las pestañas indagando, pero lo que no han hecho es enseñar y obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ahí está la gran diferencia entre el evangelio que se predica y el evangelio del Señor Jesucristo. Este evangelio que hoy oímos y que vemos por todas partes y que oímos cantantes y grandes cantidades. Quizás hoy en día una de las rentas más grandes que está viviendo la humanidad, uno de los factores más rentables es ser cantantes, entre comillas, de cristianos. Ser cantantes cristianos, de música cristiana. Estas personas son por miles que quizás cada día van grabando y van incursionando en este ámbito, pero no crean que es porque esa persona está arrepentida, es porque le trae lucro, es porque le trae un beneficio económico, y por eso lo hace. No por el amor a las almas, no por el amor quizás allí a su familiar, a su amigo, a su vecino, sino porque desea llenar sus bolsillos de ese dinero, de ese amigo, de ese vecino, de esas almas que escuchan por ahí esa palabra. Quizás allí la llevan, o ellos transmiten un mensaje, pero ese mensaje tiene un costo. Más el Señor Jesucristo, cuando envió a predicar la palabra de Dios,
dijo que lo que se ha dado, hemos recibido de gracia también da. Y así como lo que hemos recibido ha sido por gracia del Señor Jesús, también nosotros debemos de dar por gracia, no por fuerza ni por ganancia, como lo dice la palabra de Dios. Y esto es lo que el apóstol San Pablo está aclarando cuando dice, pues, aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos ese deseo, dice el apóstol Pablo, aunque sufrimos, aunque padecimos, dice el apóstol, pero seguimos adelante. El Señor nos dio ánimo para seguir adelante, anunciando el Evangelio de Dios con grande combate. Y así estamos nosotros en este tiempo, con ese ánimo en el Señor Jesucristo, predicando el Evangelio de Cristo, aunque son cientos, son miles de predicadores que hoy en día dicen predicar el Evangelio de Cristo y son grandes, quizás expositores de diferentes temas que tienen a la vez cierto conocimiento, pero que no viene de Dios, sino que viene del entendimiento del hombre. La palabra de Dios no es al alcance de los hombres, viene de arriba, y es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el que da el discernimiento y el que da el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso hay tanta cantidad de almas que se dicen ser cristianos, pero usted los mira y su vida es igual a cualquier persona mundana, cualquier persona del mundo. Aunque a mucha gente le ofende que uno le diga que es del mundo, pero ¿qué podemos hacer? Si no son de Cristo, pues son del mundo. El que no es de Dios es propiedad de Satanás, así de sencillo. ¿Y quién es el que gobierna este aire? Pues el príncipe de este aire, Satanás, el diablo. Satanás significa el adversario, no significa otra cosa. Porque mucha gente, cuando se habla de Satanás, se le hace una figura mental viendo a un hombre negro con cachos, con orejas, con pies con cascos, etcétera, 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 con cola y con un tenedor en la mano. Esa es la figura. No. Satanás es un ser espiritual que está lleno de maldad. Pero esa maldad, él la inyecta al hombre cuando el hombre se rehúsa a recibir la bondad de Cristo. Mire usted, Satanás lleno de maldad y Dios lleno de bondad. Pero el hombre, ¿a quién prefiere? Pues obvio que el hombre prefiere a Satanás, porque nosotros vivimos en esta carne y Satanás ofrece lo que no tiene, porque nada de lo que Satanás le ofrece al hombre lo tiene, pero lo ofrece, así es él, mentiroso. Por eso dice la palabra de Dios, Satanás es mentiroso desde el principio, dice la palabra del Señor hablando allá a través del apóstol Juan. Pero al hombre le gusta vivir en la mentira y el engaño. Mi querido amigo, mi querido familiar, sálgase, despierte, sálgase de ese sueño con esto, acérquese al Señor Jesús. Quizás no le estoy diciendo que usted va a dejar de sufrir, que usted va a dejar de padecer, no, va a tener padecimientos, va a tener sufrimientos, pero lo que Dios prometió no es terrenal, porque si fuera terrenal de nada serviría, porque lo que es terrenal aquí se queda, lo que es celestial, esto es permanente. Lo que no se ve es lo que es permanente y lo que se ve es lo que no permanece. Qué cosa tan controversial de pronto para algunos dirán, pero yo creo en lo que veo. Pues entonces no cree en nada, porque lo que usted ve hoy, mañana no será. Así de sencillo. Entonces no cree en nada. Pero el que cree y camina seguro en lo que no ha visto, bienaventurado es, por cuanto no ha visto al Señor y ha creído en Él. Y usted también es un bienaventurado si usted cree en el invisible, en Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra de Dios, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. Mire usted, así predicamos el Evangelio de Cristo. Así nosotros vamos por todos los lugares predicando esta palabra poderosa del Señor Jesús. Dice, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según la palabra de Dios. No vamos engañando, no vamos perturbando las almas, sino anunciando el Evangelio de salvación. Según el criterio del hombre, cada persona tiene una manera de entender la palabra de Dios. Y esto es lógico y es obviamente entendible, porque cada mente
es diferente. Pero para los que quieren seguir al Señor Jesús, la misma palabra de Dios enseña, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Así que ese viejo hombre individualista, ese viejo hombre lleno de egoísmos, ese viejo hombre lleno de prejuicios, tiene que terminar para ser una nueva criatura en Cristo Jesús y tener una misma mente y tener un mismo sentir y hablar todos una misma cosa, no hablar diferentes cosas los unos y los otros. Pero hoy vemos que se habla, el uno dice una cosa, el otro dice la otra. ¿Por qué? Porque no se tiene la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántas denominaciones que se dicen, entre comillas, ser cristianas, que se dicen enseñar la verdad y no enseñan la oración de rodillas? Y no enseñan que el divorcio y el recasamiento, más bien dicho, no es aprobado delante de Dios. Bueno, si una persona se va a divorciar, si una persona se va a separar, pues sepárese, dice la palabra de Dios, pero quédese sin casarse. Dice, o si no, entonces reconcíliese otra vez con su mujer. Pero son cientos y miles de denominaciones que dicen no, y comienzan con grande astucia, ya no con la dirección del Espíritu Santo, sino con grande astucia y avidez e inmundicia e engaño, y con error a decirle a la gente, no, eso sí se puede casar, usted tiene derecho a otra nueva oportunidad. Claro, usted tiene el derecho a una oportunidad, y Dios le ha dado esa oportunidad de ser salvo si usted permanece en integridad de cuerpo, en integridad de espíritu y de alma. Si usted permanece en esa integridad, tiene una oportunidad de ser salvo. Hay cosas que tienen un precio en la vida y el hombre no la quiere pagar. Y hay hechos y acciones que llevan a vivir el hombre circunstancias diversas, pero debemos de aprender y de entender que toda acción tiene, quizás allí, toda acción que se hace, que se ejecuta, tiene un resultado. Y ese resultado es el que nosotros vivimos. Sea tu acción buena, tus resultados, tus beneficios serán buenos. Pero si tus acciones son malas, ¿cómo quieres que los resultados sean buenos? Si tus acciones son malas. Entonces, dice la palabra de Dios, porque nuestra exhortación no fue de error. Se dicen, entre comillas, cristianos, se dicen y pregonan un evangelio que no es el de Cristo. Dice la palabra de Dios, la mujer calla en las congregaciones porque no permito a la mujer tomar autoridad sobre el varón. Pero hoy vemos a esas grandísimas congregaciones con su fila de pastoras, de predicadoras, de ungidas, no sé de quién, predicando el evangelio de Cristo y tomando señorío en los cultos. Y ese no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo dice que la mujer no puede enseñar ni tomar autoridad sobre el varón. También el evangelio de Cristo dice la mujer debe de llevar sobre su cabeza señal de potestad. Y entonces algunos con grande avidez, con astucia, engaño y error, dicen no, es que es el cabello, el cubrimiento. Pero eso es un espíritu de error, de inmundicia, un espíritu de engaño. ¿Para qué? Para llevar a las almas al error y al fracaso espiritual. La mujer debe de cubrir su cabeza, como lo dice la palabra del Señor Jesús, el Espíritu Santo, hablando a través de San Pablo, apóstol, dice, la mujer debe de llevar señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces, el Evangelio de Cristo enseña que la oración es de rodillas. El Evangelio de Cristo enseña que el bautismo es en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Pero hoy vemos por millares, por cientos de miles de almas que se bautizan en otra manera, utilizando, no utilizando nombres, sino utilizando títulos, no utilizando nombres, porque no han querido obedecer al Evangelio de Cristo. Y dice la palabra de Dios, por cuanto no quisieron,
obedecer a la verdad, Dios los entregó a operación terror para que crean a la mentira. Y por eso están tan afirmados en el engaño, en la mentira, en la falsedad. Pero aquí dice la palabra de Dios: porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba vuestros corazones. Así es como lo dice esta palabra de Dios. Nosotros no hablamos para agradar a los hombres. Al hombre no le gusta que le diga que es pecador, y menos que está perdido sin Cristo. A eso le incomoda. Le incomoda que uno le diga que no es hijo de Dios. Dicen, todos somos hijos de Dios. Qué grande mentira. No todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que han reconocido a Jesucristo. Los otros son creación de Dios. Todos sí somos creación de Dios. Eso sí es correcto. Juntamente con los animales, con los peces y con todo lo que vemos. Eso sí somos todos creación de Dios. Pero los hijos de Dios, dice el apóstol San Juan, a todos los que le recibieron, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Búsquenlo ahí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Porque a veces a la gente le gusta que uno le entregue la palabra así bien desmenuzadita para que no le cueste ningún esfuerzo. Pues léase todo el capítulo 1 para que le encuentre. Lea todo el capítulo 1, ahí va a encontrar usted esa palabra. Para que tenga un esfuerzo, porque a la gente le gusta es de una vez ir allá o ir al Google. No, busque al Google, perdón, y no indagar, no esforzarse, no, esforcémonos, porque la salvación que Dios nos tiene es grande para cada uno de nosotros. Pero dice la palabra de Dios, sino que fuimos aprobados de Dios para que se encargase el evangelio. Los apóstoles decían, nosotros fuimos encargados y aprobados por Dios. Así que lo que nosotros predicamos hoy, en esta era, en este tiempo, en esta fecha, en este día sábado, como es el día de hoy, alabado es el nombre de Jesús, en esta fecha especial, Dios nos ha encargado la predicación del Evangelio de Cristo, ese Evangelio de salvación, no el Evangelio de los hombres. No el evangelio que le gusta al hombre, esa persona que está recasada y que le dice, no tiene ningún... Llega el predicador del evangelio y dice, no, tranquilo amigo, no tiene ningún problema, usted está recasado, usted tiene derecho a otra oportunidad, venga, lo bautizo. Y lo bautiza, porque ese es el evangelio que a él le gusta. Una persona es avaro, es engañador, es mentiroso, es injurioso, es celoso, es borracho, es maldiciente. A esta gente no le importa, lo único que le importa es tener una persona más, es que el número de personas en su congregación crezca, para que así le llegue más quizás allí esas entradas del diezmo, cosa que tampoco está dada para la iglesia del Señor Jesucristo. Aquellos que enseñan el diezmo fue un mandamiento, está escrito en las Sagradas Escrituras, es bíblico, eso es correcto, pero eso no es para este tiempo. O sea, eso del diezmo es una malicia, es un engaño, es un fraude, como lo dice aquí, con los artificios del error. Enseñan con gran avidez y astucia que es necesario escurrir a esas almas para ellos que predicar el evangelio, no por quizás allí por amor a Dios, sino por ganancias deshonestas, sino por el deseo quizás allí de acrecentar sus bolsillos, y no porque quieren que la gente sea salva, sino porque quiere que sus entradas sean mayores, porque tiene ya visto sus 2 apartamentos, porque tiene visto su nuevo carro, su nueva Tucson, ya le miró el nuevo modelo y quiere conseguirse la nueva. ¿Qué hace? Traer más adictos, traer más prosélitos, como lo dice la palabra de Dios. ¿Para qué? No para la salvación, no para traerlos a Cristo Jesús, sino para sus beneficios y para hinchar sus bienes. Por eso dice aquí el Señor, sino que según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio, y así hablamos, así hablamos. Este evangelio, que no es según el deseo del hombre, sino según lo que Dios ha estipulado y ha anunciado. Dice así hablamos, no como los que agradan a los hombres, porque agradar al hombre es fácil. ¿Cómo se agrada al hombre? Decirle que está muy bien, decirle que está bendecido, decirle, no, es que usted ha sido un bendecido. No, toda la humanidad por la misericordia de Dios subsiste, pero la bendición de Dios se obtiene de otra manera. A través de las Sagradas Escrituras se mira cómo se obtiene la bendición de Dios, y hay un estudio
muy extenso de cómo tener la bendición de Dios. Pero la gente dice que tiene bendición. No, Dios no aprueba la maldad del hombre. Lo que Dios tiene es misericordia por el hombre, y por eso no permite que el hombre muera, y por eso lo sustenta. Y por eso dice la palabra de Dios que hace que su sol salga sobre justos e injustos. Por eso. Y que llueva sobre los unos y sobre los otros. No es porque le esté bendiciendo, no es porque le esté aprobando su mal camino, sino porque quiere que usted le quiere dar esa oportunidad para que usted se arrepienta, le da esa oportunidad de trabajo, le da esa oportunidad de ser feliz, le da esa oportunidad de disfrutar de la vida, para que usted se arrepienta, para que usted reconozca que hay un Dios que hace todas estas cosas. Por esto Dios lo hace, para que en el día del juicio usted no se excuse diciendo, no, fue que yo nunca recibí nada, fue que yo nunca fui feliz. No, el hombre siempre ha vivido momentos felices y momentos tristes. Pero la verdadera razón por la cual se predica y se anuncia el Evangelio de Cristo es para un cambio total y absoluto de vida, de personalidad, de manera de vivir. Es una nueva manera de vivir, ya no es como el viejo hombre, quizás ligado, amarrado, sujeto a los deseos y a las inmundicias de este mundo, sino conforme a una vida santa, como lo certifica el Espíritu Santo. Ser santos porque yo soy santo. Pero ser santo no es decir yo soy santo, es vivir el Evangelio de Cristo, es aplicar la palabra de Dios, es llevar esa palabra a los corazones, a las almas, esa palabra pura, como nos lo está indicando el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol San Pablo en este verso 4 del capítulo 2 de la primera de los Tesalonicenses, y no según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Y así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba vuestros corazones. Nosotros hablamos agradando a Dios, aunque a los hombres no les agrade mucho. Pero si nosotros agradamos a Dios, dice, Él es el que prueba nuestros corazones. Y no con palabras lisonjeras, no. Dice la palabra aquí en una parte que ya no leí, yo leí hasta el verso 4, en el verso 5 voy a sumar otro texto y ya termino acá. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia. Dios es testigo, dice la palabra de Dios. Bien, ni por avaricia, ni por lisonjeros, que ay, no, es que yo tengo mucha parla, es que yo para eso fue que me capacité para manejar un auditorio y con una gran capacidad quizás allí de exposición verbal, con una gran capacidad de exposición física, de mandar ese mensaje físico verbal a un auditorio. Pero todo esto son solo cosas terrenales. Y como lo terrenal, terrenal es. Pero lo que es de Dios es espiritual. Y el espiritual vive lo espiritual, predica lo espiritual y permite que el Dios espiritual gobierne su vida. Y no el Dios carnal, que es el príncipe de estos aires. Mis queridos amigos, ahí les dejo entonces estas palabras para que usted medite. El Señor te invita a vivir una vida diferente. Estamos predicando el Evangelio de Jesucristo por todos los lugares donde el Señor nos permite ir. Así que nuevamente vengo y le certifico, si usted de pronto abre ahí el Face y encuentra este mensaje y lo escucha y dice, ve, pero qué raro, aquí no ha venido. ¿Qué ha hecho usted para que se vaya, el Evangelio llegue a ese lugar? ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo ha hecho usted? ¿En qué colabora usted para que el Evangelio llegue a ese lugar? Pues sea usted ese pionero en ese lugar. Sea usted esa persona que se despierte en usted ese deseo por el Dios verdadero, por vivir el auténtico y genuino Evangelio de Cristo. Porque aunque hay una cantidad de engaño, aunque por multitud de las almas son engañadas, la palabra de la verdad también está aquí. El Evangelio de Cristo también está acá en la tierra. Así como la mentira sobrepuja, la palabra de Dios también va abriéndose brecha por el medio de este mundo de tinieblas. Alabado sea el nombre de Jesús. Pasea a vuestros corazones, ha transmitido desde la hermosa ciudad de Pereira, capital del Eje, Pastor José Ernei Osorio, pastor del Señor Jesucristo. También esta institución tiene un título jurídico, obviamente por leyes terrenales, no por celestiales, tiene un título jurídico y ese título es Iglesia Evangélica Apostólica de Jesucristo, Arca de Salvación. Así llama la razón social de la institución que predica hoy el Evangelio de Jesucristo en esta hermosa República de Colombia. Mis amigos, mis familiares, mis hermanos, pase a vuestros corazones
Hermanos, vamos a entrar en esta hora en oración en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga. Amén.